última semana, tenemos 2 semanas de julio. Quizás algo de julio podamos avanzar con Heidegger, pero, o no, con Marcuse. Sí, posiblemente veamos las últimas semanas a Marcuse, pero 3 semanas por lo menos, ¿eh? 3 semanas. Y obviamente, para Lukács voy a dar audios cortitos, avanzando de a poco, y también voy a hacer un video un poco más extenso, pero no mucho más extenso porque si no después subirlo lleva mucho tiempo. Y a veces no lo sube si es muy largo. Pero... Y después también tiene una guía de preguntas en la plataforma, que son 10 preguntas creo, que ayudan a focalizar ciertos temas, ¿no? Posiblemente avancemos con la explicación y en algún momento dediquemos una clase a trabajar el texto desde la guía de preguntas, ¿sí? Sin necesidad no es una actividad, no es algo para entregar ni nada. Simplemente leemos y lo charlamos como si lo resolviéramos en la clase, digamos. Eso me Pro- resulta complicado en otros cursos. eh, Dedicamos, por ejemplo, toda una clase a un cuestionario, lo fuimos haciendo entre todos, charlándolo, y avanzamos un montón, porque el cuestionario está hecho sobre el texto. Sí, como el del año pasado que mandó de Platón y lo resolvíamos en clase. Claro, claro, así. Profe, yo tengo Sí, una pregunta con respecto a Nietzsche. Lo importante para nosotros sería cómo piensa la subjetividad Marx y Nietzsche, o sea, los puntos en común y los puntos, las diferencias, digamos. ¿Sería eso? claro, sí. Cómo piensan la subjetividad, cómo piensan en general a veces es difícil diferenciar o separar, ¿no? Divorciar un poco el concepto de subjetividad del concepto social, ¿no? Entonces, un poquito para entender cómo conciben la subjetividad hay que entender el planteo social de los dos, ¿no? En principio de Nietzsche eh, es muy, digamos, muy ajeno a la historia, muy poco comprometido con el contexto histórico. Habría que decir casi que tiene un desconocimiento histórico muy grande Nietzsche. Eh, lo que percibe del contexto histórico es toda una tendencia a la homogeneización, a la igualación, a, a la irrupción de las masas en la historia, ¿no? Y las masas disuelven las singularidades, ¿no? En ese sentido, él reacciona con un aristocratismo que es muy anacrónico porque extraña la época de los caballeros, digamos, de los señores que arremetían con todo, los guerreros medievales. Es como que tiene una añoranza por esa subjetividad individual que arremetía contra todo. Mientras que la subjetividad de Marx, el concepto de subjetividad de Marx, es colectivo, y es colectivo porque de alguna manera está arraigado mucho más en un profundo conocimiento de la historia de la sociedad, ¿no? Esa es un poco la... Profe, Ah, le hago eso de una, Nietzsche lo había leído, profe. ¿Cómo? Eso de Nietzsche lo había leído, profe. Ah, sí. Sí, sí, sí. eh, le hago Bueno, una consultita sí. eh, con respecto a eso que dice Nietzsche, que parece que él está como, no tiene encima toda la carga histórica, ¿no? Por lo menos no desde su teoría. Pero sin embargo, él como que está muy situado en su comunidad. O sea, siempre su crítica es para con los suyos, para con sus contemporáneos, ¿no? Eh, bueno, a ver si entiendo la pregunta. Por ahí, contra sus contemporáneos, sí, obviamente que está ubicado en un punto histórico. Por ahí el problema es cómo es ese relato histórico. Porque cuando uno mira, por ejemplo, ahí la genealogía, uno ve
una concepción de esa historia donde aparece una cultura occidental marcada por Sócrates de una vez para siempre. Hay una concepción de una modernidad racionalizadora que es una continuación del medioevo religioso, ¿no? La frase Dios ha muerto no es solo el fin de la religión, sino también pretende él el fin de la razón, ¿no? Y en ese sentido hay una concepción de su tiempo que me parece a mí es sí contemporánea, pero es bastante reaccionaria con respecto a lo que su tiempo histórico está planteando. En algún punto reaccionaria a lo inmediato. Después no es que no se ha leído a Nietzsche desde otros lugares y se ha sacado un contenido por ahí interesante, ¿no? A partir de Nietzsche. Pero como él está experimentando la historia, es una suerte de rechazo a la razón muy grande, ¿no? Lukács justamente tiene un texto que se llama El asalto a la razón y le dedican a Nietzsche unos cuantos ataques, ¿no? Porque lo que ve ahí, y ustedes ahí tienen un texto sobre lo que es el pensamiento reaccionario alemán, que es interesante para entender cómo se va formando un pensamiento reaccionario alemán arrancando de Nietzsche, ¿no? De esta crítica a la razón. Porque lo que hay que entender, y esto sí va a ser una de las temáticas de la materia que va a tener que quedar claro, es que la razón moderna, tendió a volverse una razón instrumental, una razón que es como la razón tecnocrática de los técnicos, ¿no? En el sentido de la tecné griega, ¿no? Una razón que descuidó, abandonó los fines últimos para los cuales se razona, los fines últimos para los cuales se lleva adelante la historia y demás. Y como pasaba un poco en los debates de la antigüedad griega, se rebaja la razón a puro instrumento, donde no me importa qué objetivo quiero conseguir. La razón lo que hace son los cálculos para ver la mejor manera de conseguir esos resultados. Desde ese punto de vista, la razón se vuelve cuestionable, ¿sí? Y todo el positivismo que imperó en la segunda mitad del siglo XIX es muy cuestionable desde ese lugar. O sea, hay una linealidad de un avance de la razón que tiene que pasar por todo, por sobre todo. Nosotros, por ejemplo, veíamos en este audio que les mandé, el último, cómo se justificó en nombre de la razón, de la ciencia, todo el racismo del siglo XIX. El racismo es casi un producto del siglo XIX en el sentido de que siempre hubo desprecio hacia otras razas, pero en el caso del siglo XIX se desarrolla un concepto biológico de raza porque la biología avanzó mucho en esa época y se vinculó con todos los prejuicios raciales que podía haber. Entonces hay un racismo muy fuerte y la ciencia contribuye a eso. Con esto lo que quiero decir es que la razón se volvió cuestionable, merece críticas, la razón moderna ha sido simplificadora, pero justamente ahí se dividen las aguas, porque la postura marxista critica a la razón, pero para desarrollar un concepto de razón más profunda. O sea, en todo caso dice, la razón moderna fue muy cuestionable porque fue insuficientemente racional, porque careció de verdadera racionalidad, de una racionalidad como la que pintaba Hegel, una racionalidad que no es una cuestión formal como la quería Kant. Entonces, desde ese lugar, la crítica a la razón es por su insuficiencia y no por lo que es en sí misma. En el caso de Nietzsche, observando los mismos resultados que observa, si se quiere, el marxismo, la crítica es la razón es la culpable y hay que ir contra la razón. La razón limita al sujeto, ¿sí? Y en ese sentido es contemporáneo, pero fíjate que en el contexto en donde se están desarrollando como nunca antes grandes movimientos sociales,
el movimiento obrero se desarrolla, él hace una exaltación de el superhombre, y el superhombre es individualidad, ¿no? Está pensando en un sujeto humano que es individuo, y eso va un poco contra la dinámica misma de la historia, que está produciendo cambios enormes para bien y para mal, ¿sí? Pero esos cambios vienen dados por colectivos, ¿sí? Por sujetos colectivos y no por individualidades. Esta idea de la individualidad, el soberano que avanza sobre la historia, tipo Napoleón, es algo muy del romanticismo. La figura de Napoleón, todo el siglo XIX estuvieron hinchando con Napoleón, ¿sí? Era el héroe de la modernidad. Lo toma Hegel, lo menciona Marx irónicamente para demostrar la ridiculez de querer imitarlo, ¿no? Pero bueno, lo trabajan también otros autores, lo trabaja Dostoyevsky, ¿no? En El crimen y castigo, no sé si alguno lo pudo leer, esa novela, una novela importante para leerla, desde el punto de vista filosófico también. Toda la temática es un individuo que está reflexionando sobre cómo es que hay sujetos que hacen la historia, que intervienen en la historia. Y el modelo que tiene es Napoleón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de Dostoyevsky? No, perdón, de Dostoyevsky no, del personaje de Dostoyevsky, que es Raskolnikov, ¿no? Él está por San Petersburgo y llega a la conclusión de que lo que hace grande a Napoleón es la capacidad de matar sin remordimientos, ¿no? Entonces quiere probarse a sí mismo cometiendo un crimen. Comete un crimen, pero bueno, después sobrevienen todos los remordimientos y demás, demostrándole que no estaba a la altura supuesta de ese superhombre. Y Nietzsche va a tomar esa imagen. En Así habló Zaratustra hay un discurso que se llama Del pálido criminal, en donde él dice, yo sostengo, ¿no? Ahora lo critican al criminal, ¿no? Está ante el tribunal, ¿no? Y lo critican y quieren explicar su crimen por un robo, porque de hecho Raskolnikov termina como justificando el crimen con un robo, porque mató a una usurera, ¿no? Entonces Nietzsche dice, pero yo sostengo que lo que estuvo mal fue el momento posterior. Cuando cometió el crimen, se elevó a la estatura del superhombre, pero después no pudo sostenerse ahí, y vinieron los remordimientos. Entonces él cuestiona todo el sentimiento de la culpa. Piensen que la palabra culpa en alemán es Schuld, que es la misma palabra que significa deuda, que es la misma palabra que significa deber. Entonces él critica ese sentimiento de culpa porque nos rebaja, nos devuelve a nuestra insignificancia. Digamos que la capacidad del superhombre es la de poder afrontar sin remordimientos los saltos sobre cualquier moral, ¿no? Sobre cualquier imitación moral. En ese sentido, Nietzsche me parece que es un romántico tardío, ¿no? O sea, la temática es bien del romanticismo. La temática de los autores románticos es la del individuo incomprendido, que se rebela contra la sociedad, que muchas veces le va mal porque la sociedad en todo caso puede resultar más fuerte, pero en autores hasta como Heine, que es un poeta impresionante, casi como, no sé, como un Antonio Machado de Alemania, pero del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, aparece toda una reivindicación del crimen como para sacarnos de esta suerte de vida moral que achata al hombre, ¿no? Entonces es una temática muy romántica, digamos. Y en ese sentido Nietzsche está muy vinculado, si se quiere, con el arte de su época y un poquito anterior, más que con la filosofía, que era positivista en esa época, ¿no? E incluso más que con la historia, me parece, ¿no? Porque los planteos nietzscheanos, desde el punto de vista político, no sé hacia dónde conducen. Puede conducir a cualquier lado. Lo han tomado desde los anarquistas hasta los nazis, ¿no?
Así habló Zaratustra, era el libro que llevaban en la mochila los soldados nazis. Pero bueno, no significa nada, pero de alguna manera sí significa que no hay una orientación muy clara política, ¿no? Porque los soldados nazis no iban a llevar en la mochila el Capital de Marx, eso estaba claro, ¿no? O sea, Bueno, pero eso del, digamos, la conexión nazi con Nietzsche es trabajo de la hermana, no de él. claro, muchas veces se dice que es el trabajo de la hermana, porque la hermana evidentemente estaba vinculada incluso sentimentalmente con un nazi, este, y se lo quiere exculpar completamente a Nietzsche. Obviamente Nietzsche no podemos decir que fue nazi porque no existía el nazismo en la época de Nietzsche. Nietzsche muere en 1900 y en realidad muere ya totalmente sin conciencia, ¿no? Sí, totalmente demente. O sea que en realidad ya la última década no tiene producción prácticamente. Entonces, difícil acusarlo, ¿sí? De nazi. Ahora, en la genealogía de la moral, yo les doy el tratado segundo. Y en el tratado primero hay una reivindicación del ovario que estaba muy extendida. El racismo le viene a Nietzsche un poco por la amistad con Wagner y un amigo común que tuvieron, que era bastante reaccionario, e incorporaron toda esta idea de los arios. No sé si ustedes tienen presente cómo fue la temática de lo indoeuropeo. Esperen que voy a enchufar porque tengo miedo de quedarme sin batería. Pero básicamente el concepto de lo indoeuropeo o ario fue un desarrollo de la lingüística, que estudiando las distintas lenguas se dieron cuenta que había como familias de lenguas. Una familia de lenguas era una que estaba extendida por toda la India y Europa, de ahí que lo llaman indoeuropeos. Y es la de los arios, así aparece el concepto del indoeuropeo, como una suerte de pueblo originario del cual se desprendieron después las diversas lenguas. El latín, el griego, el sánscrito fueron derivando de ahí. Ahora, cuando empezaron a estudiar otras lenguas como el árabe o el hebreo, no tenían nada que ver con esta familia. Entonces, a esa familia la llamaron la semítica, ¿no? Pero entonces, este estudio lingüístico, en el contexto del siglo XIX, con el desarrollo de la biología y de este racismo científico, se lo llamó así, porque se pretendía ser científico, termina construyendo el concepto de raza aria. En realidad, no era algo que proyectaron los lingüistas. Y bueno, y ese concepto de raza aria se extendió enormemente, porque claro, lo que veían es que los pueblos que más se destacaron, entre comillas, dentro de la historia occidental, como eran los griegos, los romanos, pertenecían a estas familias, mientras que los hebreos y los árabes estaban excluidos de ellas. Entonces se generó un racismo que se extiende mucho en el siglo XIX. Y Nietzsche no escapa a eso, ¿eh? Eso está presente en la genealogía de la moral y ahí no intervino la hermana. Tampoco escapa a ciertos conceptos que añoran una Alemania diferente. A veces se dice, Nietzsche critica mucho a los alemanes. Y es cierto, pero ¿a qué alemanes critica? Critica a los alemanes que, a fines del siglo XIX, habiendo hecho la guerra contra los franceses y habiendo vencido, sin embargo firman acuerdos de paz, una cuestión diplomática y demás. Entonces, en el prólogo que hizo al origen de la tragedia, que el origen de la tragedia es una obra de juventud, pero este prólogo lo hizo ya mucho después. Él dice, yo estaba equivocado en ese libro, todavía admiraba a los alemanes, y uno dice, bueno, no, entonces está en contra de los alemanes. Pero da este argumento, dice, yo todavía creía que eran esos alemanes que iban invadiendo todo, como en la Edad Media, y en realidad son estos cobardes que hacen un acuerdo de paz y qué sé yo. Entonces,
Hay una exaltación de lo bélico, ¿no? Cuando baja Zaratustra de la montaña, su personaje es Zaratustra, ¿no? Dice, yo vengo a anunciar la guerra, ¿no? Hay un vínculo con lo bélico y demás que, que seguramente gustó a los nazis. O sea, si la hermana y los nazis pretendieron apropiarse de Nietzsche es porque algunos elementos se encontraron, ¿sí? Hay algunos elementos este, que claramente dan para seguir esa orientación. Por supuesto que cuando uno, por ejemplo, no sé si vieron la película Stalingrado, pero está buena para verla, porque ve al nazismo, pero operando no sobre los judíos o sobre cualquiera de las víctimas, sino sobre ellos mismos, o sea, sobre el propio ejército nazi, y ve lo que era la disciplina de esos ejércitos, se da cuenta que Nietzsche nunca hubiera avalado esa forma de disciplina, ¿no? Entonces, les ha pasado como a muchos nazis que reivindicaron una idea muy romántica de lo que era el nazismo, creo que al mismo Heidegger le va a pasar un poco eso, pero en lo que concretamente eran, bueno, le pasa a Heidegger, le pasa lo mismo. Heidegger con el nazismo se hace cargo de la universidad, porque pretende hacer una especie de cultura académica nueva, ¿no? Romper con toda la disciplinaridad, esta separación en disciplinas y demás. Y después se da cuenta que en realidad el nazismo no cambiaba nada de eso, ¿no? Entonces, a la larga se termina medio decepcionado con la supuesta transformación cultural que el nazismo iba a provocar. Pero bueno, estas son las contradicciones de algunos intelectuales que no comprenden la dinámica de la historia, me parece a mí, ¿no? La dinámica de la historia, y sobre todo en esos contextos, está muy marcada por la lucha de clases, por la división de clases. Y acá se trata de explicar la historia muchas veces desde un concepto, desde una idealidad, desde lo alemán o la razón frente a lo irracional y bueno, el resultado es una incomprensión total de la historia. No sé si te respondí, Fernando, o me fui demasiado de tema. No, sí, sí. También porque me acordaba esto de que él rompió con su amistad con el músico, pero por esto mismo lo consideraban demasiado nacionalista. Creo que se peleaba con ese nacionalismo que veía, digamos, en su contemporáneo. Por eso lo recordaba. Claro. Sí, igual el tema con Wagner, que es complejo, justamente es el tercer tratado de la genealogía de la moral. Me pasa que tiene mucho de ahí de personal más que filosófico, En pero un festivo, ¿no? Lo hace también, lo atiende. no, en consideraciones intempestivas, Sí. no, ahí no, porque ahí todavía Ah, está bien con Wagner, es muy amigo de Wagner. ah. Este, también ahí hubo alguna cuestión de polleras que no viene al caso mencionar, pero bueno, en la separación entre ellos, ¿no? Pero la cuestión es que Wagner tiene un gran nacionalismo La desde el esposa de punto de vista... Wagner, la cuestión de pollera, ¿no? ¿Cómo? Sí, la esposa de Wagner, claro. Eh, que bueno, no pasó nada, pero evidentemente Nietzsche tenía alguna intención de que pasara, digamos. Pero bueno, lo importante es que esa, esa suerte de reivindicación de la cultura, que era la cultura nórdica, que tiene como característica el fin de los dioses, ¿no? Porque de alguna manera mueren los dioses en ese culto, digamos, es algo que él había reivindicado. Entonces ahí se entroncaba con una especie de, este, si se quiere, nacionalismo más amplio, digamos. Pero después lo que le empieza a chocar mucho es que hay un vínculo cada vez mayor con el cristianismo. Parsifal eh, es una temática ya cristiana, digamos. Entonces termina haciendo en sus óperas, con sus dramas
musicales, como lo llamaba él, Wagner termina recurriendo a mitos cristianos, se aleja un poco de lo nórdico y demás, entonces eso le provoca un rechazo muy grande. Pero sí, hay un desprecio hacia lo alemán en sentido estricto, pero a un concepto de alemán que Nietzsche rechaza en ese momento, ¿no? Si fueran otros alemanes, si fueran los alemanes medievales, él da a entender que los reivindicaría. Y un poco me parece que la idea del nazismo quiso alimentar un poco esa recuperación de ese orgullo nacional una vez que habían perdido la guerra, ¿no? La primera guerra. Entonces, me parece que hay elementos de acercamiento entre el pensamiento de Nietzsche y lo que después va a hacer todo el pensamiento reaccionario en Alemania. Hay un texto que ustedes tienen ahí en el contexto histórico que explica esto bastante bien. Pero bueno, siempre va a ser una discusión eterna la cuestión del vínculo entre Nietzsche y el nazismo, también entre Nietzsche y el fascismo, ¿no? Por lo que supone de destrucción de la subjetividad, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión importante. El concepto de sujeto queda destruido en ese sentido. Y la voluntad de poder no es una conciencia. La conciencia, en tanto que identidad en la cual me reconozco como un sujeto concreto, es algo que tiende a desaparecer. Una voluntad de poder que es finalmente algo plural y en donde uno debería perderse a sí mismo desde el punto de vista casi de las celebraciones dionisíacas, ¿no? Donde uno se extraviaba a sí mismo porque actuaba ahí algo que llamaríamos nosotros más instintivo, ¿no? Más pulsional y menos consciente, ¿no? La conciencia para él es una suerte de algo con Perdón, lo que profe, Sí, le hago una pregunta. ¿Usted pasó los textos del contexto histórico por WhatsApp, no? no. El contexto histórico debería estar, si no me equivoqué o me faltó, en la plataforma, en archivos, debería estar. Ok, ok. Ok, ok. Gracias. Después por la duda lo chequeo. ¿Alguno los vio esos? No, yo no lo encontré. Bueno, No sé si entonces está. Ahora Yo como no sé me que fijé, en profe. la primera año también, por ahí pensé que lo puse en segundo y no lo puse. Eh, acá está, Corina dice que lo vio en la plataforma, ¿eh? Así que está. No es una lectura obligatoria, ¿sí? Si están sobrecargados de lectura, déjenlo para otro momento. Pero es algo que les va a ayudar a darle una lectura nada más, ¿sí? No es algo que vamos a evaluar ni nada. No va al final, digamos. Pero el hecho de leerlo, de darle una lectura, les va a servir para contextualizar un poco más. Porque si no es como que quedan los pensadores muy sueltos y apartados de la dinámica histórica. Bueno, ¿qué más como pregunta? Antes de arrancar. Ese también es un autor que ustedes lo van a seguir viendo en otras obras y demás. Ahora, es interesante, ¿no? Ver que de alguna manera, y salvando las enormes distancias entre Marx y Nietzsche, los dos textos que les di, en realidad no tanto el de Marx, pero bueno, sí un poco ahora lo vamos a ver con Lukács. Por lo menos los dos autores trabajan el concepto del valor, ¿no? Y lo abordan desde un punto de vista casi materialista, ¿no? Esto es lo que un poco trato de explicar en el video. Materialista en el sentido de que, en el caso de Marx, está hablando del valor económico, con lo cual obviamente tiene que abordarlo de forma materialista. Pero en el caso de Nietzsche, lo que trata de mostrar es que el supuesto valor moral es en realidad también algo económico, un valor económico. Entonces, sirve para contraponer una y otra postura el ver cómo conciben el valor. Y justamente lo que se pierde un poco en la concepción de Nietzsche es esta idea de un valor
que siga el decurso histórico. O sea, parecería que hubo una marca en algún momento y que eso señaló lo que valía y lo que no para todas las generaciones posteriores. Y terminamos reproduciendo una moral que nos viene de antaño, como si realmente la moral fuera siempre algo heterónomo, ¿no? Algo que se nos impone de afuera, algo que la sociedad nos impone. Y la cuestión es plantearse, ¿la moral es solo algo que nos imponen? ¿La moral es solo un conjunto de valores que creó la sociedad y que uno terminó aceptando? ¿O puedo, a través del razonamiento, arribar a conclusiones morales? No entendí, profe. Claro, en el punto de vista nietzscheano, desde el punto de vista de Nietzsche, la moral, en última instancia, es algo que cargamos, como el camello que se agacha antes de partir al desierto para que le pongan toda la carga y después camina con toda esa carga encima, ¿no? Esa es la metáfora de Nietzsche, ¿no? Entonces, ese hombre camello carga con valores que son creaciones de otras generaciones, que en todo caso le sirvió a otras generaciones y nos lo impusieron, y se nos presenta como algo sagrado por el tiempo que tienen y demás, pero en realidad no tienen un verdadero valor, ¿sí? Esa es la moralidad heterónoma. Esto, ténganlo en cuenta, para entender a Nietzsche ustedes tienen que tener los dos conceptos de valor, por eso vimos también el texto sobre el nihilismo, que no les doy como lectura obligatoria, pero sí les di un audio explicativo, ¿no? Profe, disculpe, pero entonces, cuando usted dice que lo moral es creado por otras generaciones, ¿dice que eso no tiene valor? O sea, tiene un valor que la genealogía de la moral pretende eliminar. ¿Se entiende? No. Toda la estrategia de la Yo no genealogía, entendí esa parte. toda la estrategia de la genealogía apunta a desacralizar esos valores, a demostrar que esos supuestos valores no son nada, a demostrar que ese afán de perdonar es un resentimiento que no puedo manifestar, entonces me hago el piadoso, pero en realidad quisiera vengarme, pero como no tengo esa posibilidad, no tengo la fuerza o la voluntad de poder para hacerlo, entonces vuelco toda esa energía sobre mí y creo el valor de la piedad, la supuesta piedad. Lo que está diciendo es que esos valores se fueron gestando a lo largo de la historia por distintos o resentimientos o impotencias y demás, y nos quedaron como cosas sagradas, cuando en realidad no son más que manifestaciones de voluntades de poder débiles que lograron hacernos creer que había algo de sagrado en esos valores, ¿sí? Esto lo trabaja ahí en el texto que ustedes tienen, no sé si leyeron la parte en donde... dice que Corina que el archivo estaba en el primer año. Bueno, en todo caso después lo pongo en el segundo año. Si querés mandarlo por WhatsApp, mandalo, pero si no yo después lo subo a la plataforma de segundo. Hay un pasaje de el Tratado Segundo donde retoma lo de la bestia rubia. Lo van a ver cuando lo lean. La bestia rubia son los arios. Los arios hicieron su aparición en la historia invadiendo todo. Por ejemplo, los dorios, que destruyeron Grecia, la Grecia arcaica, ¿no? Y que provocaron que se tuvieran que exiliar hacia la región de lo que después va a ser Jonia, y de ahí que los griegos poblaran esa región de Jonia, donde después surge la filosofía. Los dorios, los pueblos que hicieron eso eran arios. Entonces la idea de Nietzsche es explicar la historia de esa manera. Los arios vinieron invadiendo pueblos que eran culturalmente superiores a ellos. O sea, no hace una reivindicación de los arios en el sentido de que eran más inteligentes o algo por el estilo. No, eran en ese sentido libres, en el sentido de que manifestaban su voluntad de poder, que no la limitaban, y se imponían sobre esas otras culturas. Las otras culturas hubieran querido sacárselos de encima,
pero como no podían sacárselos de encima porque eran más débiles, entonces terminaron desarrollando ciertos valores que les permitía sobrellevar esa servidumbre, como diciendo, no, te perdono, soy indulgente o cosas por el estilo, que es un poco la burla que hace en el Tratado Primero Nietzsche cuando dice, en realidad le quisiera devolver la piña que me dio en una, lo estoy diciendo a mi manera, ¿no? Le quisiera devolver la piña que me pegaron en una mejilla, pero como veo que es más grande que yo, le digo, no, te ofrezco la otra mejilla. Y en realidad hay un falso valor. Lo que está escondiendo ese valor es un resentimiento que no puede volcarse sobre el otro y entonces se vuelca sobre uno mismo, ¿sí? Entonces, la idea de los valores que se critican en la genealogía de la moral es la idea de que en realidad esconden cosas insignificantes, espurias, que no tienen ningún valor, que su origen es económico, que se crearon para que las personas aprendan a cumplir con sus deudas, por ejemplo. Entonces se le impuso la idea de que no tienen que olvidar ciertas cosas, el culto de los antepasados, que en todo el pensamiento mítico existía, y que de alguna manera las naciones modernas también reproducen. La religión misma como un sistema que busca perpetuar la culpa. Recuerden que Shul, culpa, es también deuda. Entonces, todo apunta a que no nos olvidemos de esos valores que se impusieron en algún momento de la historia y que nosotros cargamos como si fueran sagrados, como si sería el peor sacrilegio oponerse a ellos, y en realidad no significan nada para nosotros, son una pura limitación de nuestra voluntad de poder. Entonces la idea de Nietzsche es transformar a ese hombre camello, que se deja cargar con todos esos valores, en el hombre león, que se sacude todos esos valores, que tira todo por la borda, ¿sí? Entonces ahí se ve el comportamiento de Nietzsche con respecto a los valores así entendidos. La genealogía de la moral busca ayudarnos a desprendernos de esos valores, mostrándome que en su origen son algo insignificante, que no valen nada, que era producto de un interés de algunos acreedores de otra época, a lo que apunta es ayudarnos a sacarnos de encima todos esos valores que limitan nuestra voluntad de poder. Nuestra voluntad de poder es la voluntad de emprender algo. Por ahí mencionaron consideraciones intempestivas. En consideraciones intempestivas esto queda bastante claro en uno de los textos que es sobre la memoria y la capacidad del sentir no histórico. ¿Qué quiere decir Nietzsche? Nietzsche parte de la imagen de los animales que están ahí pastando y dice, lo mejor que tienen es que no están aquejados por su pasado. Y de alguna manera dice, el ser humano tiene que aprender a emprender la historia como si no hubiera nada del pasado, la capacidad de olvido. Con esta capacidad de olvido comienza el texto que ustedes tienen, como una reivindicación que el hombre tiene que hacer. La capacidad de olvido es la capacidad de sacarse encima los valores que nos vienen desde el pasado, ¿sí? Entonces, hay una idea de que el deber, ese concepto tan fuerte para Nietzsche, que es Schul, el deber es todo el pasado que nos metieron en la espalda, todo lo que cargamos del pasado. Y frente a eso, el poder es la capacidad que tenemos, o que deberíamos tener, de poder sacarnos toda esa carga de encima. Solamente sacándome la carga de encima voy a poder emprender algo, voy a poder algo, ¿no? Solamente si me saco esa carga. Porque si no, si estoy con toda la carga que se le pone a los camellos, lo que voy a poder hacer es simplemente andar con pasos lentos, sumisos, que no son capaces de revertir nada de lo dado. ¿Se entiende esto o más o menos? Y eso se puede llevar a lo económico, ¿no? Porque esa parte como que no la entendí. O sea, el poder hacer algo puede manifestarse en lo económico propio del hombre o del ser humano. Bueno, en general, por esto decía que él tiene un sentimiento más aristocrático. Si algo caracterizaba a la aristocracia, sobre todo cuando empieza a surgir la burguesía, es el desprecio por el lucro. El aristócrata conquistaba, no buscaba ganancias, ¿entiendes? No buscaba el negocio, ¿sí? Al contrario, buscaba
el ocio y la guerra como ideales básicos, ¿no? Entonces, él tiene un profundo desprecio hacia el capitalismo en ese sentido, un desprecio romántico hacia el capitalismo, porque ve un afán de lucro, de negociar, que termina convirtiendo al hombre en un ser disciplinado, como lo describe en la genealogía de la moral, ¿no? El hombre calculable, metódico, ¿sí? Regular, que busca en todo caso un incremento de su patrimonio, digamos. Él es más partidario de romper con eso y de emprender una suerte de empresa aristocrática, ¿no? Que rompa con los negocios. Es más partidario en ese sentido de lo bélico, de la guerra. Ahora, dicho esto, que es lo que ustedes van a observar en la genealogía de la moral, hay que decir que hay una idea de superhombre que en el contexto de la época se parece bastante a toda una idea de ese afán de acumulación propia del burgués, en el sentido de que para Nietzsche la vida busca siempre su incremento, ¿no? Entonces, uno podría plantearse eso. ¿Realmente lo vivo busca siempre incrementarse? ¿Está siempre buscando incrementarse? ¿Lo vivo nunca disfruta de la quietud? Los pueblos originarios en América eran pueblos que buscaban incrementar su poderío. Algunos sí, posiblemente los incas, los aztecas, pero otros quizás no, y permanecieron siglos detenidos en ciertos aspectos al menos. Entonces, lo que quiero decir es que hay un concepto que entronca bien con el contexto económico-social de la época, que es en una burguesía voraz que busca la acumulación y el incremento siempre, ¿no? Esta idea del incremento es una idea sospechosa desde ese punto de vista. Pero esta sería una lectura que harían algunos desde el punto de vista más, si se quiere, materialista. Desde el punto de vista conceptual, lo cierto es que Nietzsche se opone a esa conciencia burguesa, metódica, organizada, ¿no? El aristócrata era el despilfarro, ¿sí? De hecho, los problemas que tiene en el siglo XVIII la aristocracia con respecto a la burguesía es que ellos administrando son peores, y los reyes empiezan a querer a los burgueses porque saben administrar mejor las cosas, están más preparados, más formados, son más metódicos. En cambio, la aristocracia hacían zafarrancho, digamos. Bueno, esa idea aristocrática es la que Nietzsche maneja, ¿no? Como un despliegue de subjetividad. No es que lo está pensando históricamente, políticamente, lo piensa desde el punto de vista de lo que implica desde la subjetividad. Él quiere ese tipo de sujetos, el sujeto que va y arremete con todo y le parte la cabeza como un crimen y castigo a una anciana y no tiene remordimiento, o no debería tener remordimiento, digamos. Digo esto como metáfora, ¿no? Es ese avasallador, digamos. Por eso es que Heidegger ahí lo critica un poco diciendo, bueno, pero en última instancia, esto es la exacerbación del sujeto moderno, porque el sujeto moderno se escindió de la objetividad, se separó del mundo, ¿no? Esa separación que provocó y que después lo lleva a soñar con someter al mundo, someter la objetividad. El sujeto separado del objeto, el sujeto moderno separado del objeto, quiere avasallar el mundo. Y esa idea de avasallar está un poco en Nietzsche. O sea, si bien hay una idea de muerte de Dios y de supresión de todos los valores supremos, lo cierto es que en la concepción del superhombre hay todavía una idea de la jerarquía. El superhombre tiene que avasallar, tiene que subordinar. Allí donde veo algo vivo, veo la voluntad de poder, dice Nietzsche, la voluntad de dominar, la voluntad de dominio sobre lo otro, ¿sí? En ese sentido hay una idea medio sospechosa en parte de Nietzsche. No sé si se entiende esto. Sí, me lo está bajando a Nietzsche de un plumazo, más o menos. Pero esa voluntad de poder, Sí. yo lo entendía como una reivindicación de la vida, como Sí. la vida expresándose a sí misma, pero no como una
un afán de dominio o de poder sobre eso. Claro, pero la cuestión es cómo concebimos la vida. Para Nietzsche la vida es incremento. Y no hay manera de incrementarse si no es sacándose de encima esas limitaciones que la razón o la moral te imponen. Y en última instancia avasallando, ¿sí? El despliegue de la subjetividad no tiene que tener consideraciones de índole ético y demás porque lo limitan. Hay una idea de no limitar esa voluntad de poder, digamos. Y en ese sentido, ahí hay un concepto de vida que hay que pensar, ¿no? Porque uno dice la palabra vida y es típico de las filosofías de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que se llamaban vitalismo o filosofías de la vida, donde el concepto de vida era un concepto que sonaba muy bien. Pero la realidad es que el concepto de vida fue una de las primeras reacciones que tuvo la filosofía contra cierto positivismo, cierto mecanicismo que se impuso en la época, ¿no? Que estaba muy impuesto en la filosofía, digamos. Entonces, reivindicar la vida era reivindicar lo meramente subjetivo, lo meramente individual, frente a cualquier concepción social o colectiva, ¿no? El positivismo tenía proyectos sociales, políticos. De hecho, acá los liberales del siglo XIX, los mismos que podían ir a exterminar a los indígenas en el sur de Argentina, tenían un proyecto político. El positivismo implicaba eso, por eso se incorporó tanto en América Latina el positivismo, ¿no? En el caso ¿Profe, le hago de... una pregunta? En un momento usted dice que la postura positivista se ocupaba de una realidad inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso es fundamental para que lo entiendan, ¿no? Porque ¿a qué se llama lo positivo? Es lo que inmediatamente se da a los sentidos, ¿sí? La realidad inmediata es la que se observa, ¿sí? Ahora, el tema es que lo que inmediatamente se me da a los sentidos no tiene la razón de ser lo que es así inmediatamente a los sentidos. La razón de ser lo que es hay que encontrarla trascendiendo esa inmediatez. Por ejemplo, nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Ejemplos. Pero, por ejemplo, la propiedad es algo que uno ve inmediatamente. Hay propietarios y hay gente sin propiedad, ¿sí? Lo que en realidad pasa desapercibido es que la propiedad en realidad es nada. La propiedad es un título, una mera ficción. Pero en nombre de ese título se produce una relación que sí es real, que es la de apropiación del trabajo ajeno. Y esa es una relación que se está dando todos los días. Eso es un proceso social. Y gracias a ese proceso social, por el cual el propietario puede apropiarse del trabajo ajeno, es que se conserva esa propiedad. Entonces yo miro la propiedad como algo estático. Y en realidad es algo dinámico que está ocurriendo todos los días. Pero esa dinamis, esa constante realización de la propiedad es algo que pasa desapercibido y parece muy, muy natural incluso que existan esas relaciones en las cuales unas personas están trabajando para otras, digamos. No sé si se entiende esto, o sea, lo que yo inmediatamente percibo es la realidad tal como está definida, y está definida de tal manera en que hay propietarios, hay quienes carecen de propiedad, y eso es natural. Entonces, es natural preocuparse por el propietario tanto como por el trabajador, por ejemplo, porque así están dadas las cosas en el inmediato. Si yo ahondo un poquito más, si trasciendo toda esa cáscara cósica de las relaciones capitalistas, lo que veo es seres subordinados trabajando para otros y gente viviendo del trabajo ajeno. Entonces, eso ya no me parece tan lógico, digamos. Pero bueno, eso supone trascender lo inmediato. Entonces ahí es donde se oponen dos posturas. La postura positivista, la postura kantiana, que da crédito a la verdad que está ahí inmediatamente accesible. De ahí la idea de verdad por correspondencia que viene de Aristóteles, ¿no? La nieve es blanca, decía Tarski,
un gran filósofo supuestamente, la nieve es blanca, lo ponía entre comillas, sí y solo sí, la nieve es blanca, le sacaba las comillas. Entonces, eso es la realidad inmediata, ¿no? Ver lo que está ahí y constatar lo que está ahí. Ahora, la dialéctica como forma de pensamiento cree que la realidad tiene distintos espesores, ¿no? Distintas profundidades, que yo para poder entender lo que inmediatamente se percibe, tengo que ir por detrás. Yo puedo ver una persona que en lo inmediato es muy antipática, pero quizá la razón de que sea tan antipática pasa por otro lado, digamos. Y entonces, profundizando en la historia de esa persona, me doy cuenta de que no es tan así, que hay una explicación de que sea de esa manera y demás. Entonces, el pensamiento dialéctico es el que trata de trascender lo inmediato y encontrar una suerte de realidad, o la misma realidad, digamos, pero capas de la realidad que son más, que pasan más desapercibidas. Como decía Heráclito, la naturaleza ama ocultarse. Lo que yo veo de la naturaleza es un resultado de todo ese devenir que subyace. Y bueno, yo tengo que ahondar en ese devenir, ¿no? Para poder entender por qué pasa lo que pasa. Eh, no sé si esto te contesté a vos y si te terminé de contestar lo que estaba contestando. Sí, me quedó más claro, profe. Gracias. ¿Sí? Sí. Bien. Porque esto es fundamental en filosofía, ¿no? La realidad inmediata, ¿sí? Es lo que la ciencia intenta indagar, ¿no? Pero bueno, el economista que se queda con la realidad inmediata dice, bueno, hay un exceso de gasto con respecto a los ingresos, recorte y punto. Pero bueno, cuando recorta y punto, no se da cuenta que hizo un desastre en otras áreas de la economía y de la sociedad y que termina provocando después crisis mayores, crisis sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esta cosa de no pensar que lo verdadero es el todo, como dice Hegel, y que por lo tanto cada cosa que yo toque estoy tocando la totalidad. Ahora toda esa totalidad yo no la veo en lo inmediato. En lo inmediato veo lo que estoy tocando acá. En lo inmediato yo quiero plantar soja, talo el bosque y planté soja. Ahora los efectos que a nivel ecológico eso provoca, a nivel climático, etcétera, provoca, eso no es una realidad inmediata, es algo que tiene que ser descubierto después. Bueno, entonces lo importante es ver que lo verdadero es el todo. Y si lo verdadero es el todo, cada realidad que se me ofrece a los sentidos está vinculada con todo el resto de las cosas. Y llegar a acceder a la explicación de esta realidad inmediata que tengo acá requiere conocer la totalidad de las cosas. Por eso es un conocimiento que nunca se termina. Bueno, y no sé si yo le estaba contestando algo a Fernando y me quedó ahí, no me acuerdo. Pero bueno. No, sí, creo que quedó completo. Sí, de todos modos no quiero tirar abajo a Nietzsche. O sea, Nietzsche lo puedes tomar para distintos lados. Son de esos autores que uno lo puede... le puede sacar cosas interesantes. Lo que sí es claro que no lo podés tomar como un pensador que tiene definido todo un proyecto claro y político y demás, ¿no? O sea, Claro, en ese sentido es como que no construyó un sistema, ¿no? Completo. no, para nada. Claro. Y inclusive en esto de la genealogía de la moral, apela a cuestiones por ahí muy abstractas, ¿no? Cuando quiere dar, no sé, como explicarse algo, el origen de algo, eh, hasta cosas fantásticas, ¿no? Y mismo en el Zaratustra, qué sé yo. Pero por ahí su beta más saludable o más rica es la artística, ¿no? O todo lo que por ahí ese despliegue puede uno tomar. Claro, con un concepto de arte que también, bueno, son en cuarto año doy estética, ¿no? Entonces cuestiono el concepto de arte que viene del romanticismo, ¿no? Eh, Defiendo un concepto más de un arte comprometido, pero bueno, trabajándolo, después eso lo veremos más adelante. Pero sí, hay una O sea que le influencia, da palo por otro lado también. exactamente. Eh, sí, porque nada, creo que digamos, lo característico, en principio, de la moral
no es una serie de preceptos definidos. En ese sentido puede haber distintas morales, pero lo importante es el compromiso de esa subjetividad con el todo, con el conjunto social, con el contexto. Ese afán de no desvincular mi propia existencia del resto de las cosas. Así como decíamos recién que cada realidad inmediata está vinculada con la totalidad de las cosas, porque lo verdadero es el todo, mi propia realidad está vinculada con la totalidad de las cosas. Y en ese sentido, mi propia existencia no debería desentenderse de esa totalidad de las cosas. Querer desgajarla, es un poco lo que hacían las filosofías de la vida, me parece, algo que puede ser cuestionable, ¿no? O sea, las filosofías de la vida abordaban la filosofía desde un punto de vista muy subjetivo, muy individual, y me parece que eso es como para pensarlo. Profe, disculpe. Sí. No la casé bien lo último que dijo. Con respecto a lo moral y a la subjetividad. O sea, lo subjetivo está condicionado por la totalidad de la realidad. ¿Eso es lo que más o menos quiso decir? O si no... ¿Qué es el afán moral? Claro, ¿qué es la moralidad? ¿Sí? Y por ahí, antes que cualquier precepto, yo después la defino y digo, bueno, no matar, no robar, no. Más allá de esas definiciones que terminan conceptualizando, lo importante, lo fundamental de la moralidad es ese afán de no desvincular mi propia existencia de la totalidad, de sentir el compromiso con la totalidad, de sentir que mi existencia está comprometida con la realidad. Desde un punto de vista sartreano, el hombre está comprometido por el simple hecho de estar. Quizás yo no quisiera saber nada con la vecina, pero cuando paso y veo que, no sé, que la están asaltando o cosas por el estilo, por el simple hecho de estar ahí, yo ya estoy comprometido. Cualquier decisión que tome, por ejemplo, seguir de largo porque no me interesa, es una responsabilidad, ¿sí? Entre todas las que podría haber hecho, tomé esa decisión. Si ya me arrepiento de lo que hice, de no, como dice Sartre, no hacer nada, ya estamos comprometidos, ¿sí? Condenados a ser libres, dice Sartre, por el simple hecho de estar, ¿sí? El hecho de abordar la existencia así es muy diferente a cómo la abordaban las filosofías de la vida, en algún punto, ¿no? O sea, hacerse cargo de esa realidad. Y después, a la hora de hacerme cargo, quizás me invento una moral puritana, una moral kantiana, una moral puria, cada manera. Pero detrás de todas esas maneras de desarrollar, de explicitar nuestra moral, de definirla, hay un instinto que es común a todas las morales. Y es esta idea de sentir que mi vida está comprometida con el resto de las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Profe, ¿qué Bueno, relación con el cristianismo, la genealogía de la moral? ¿No critica a ese tipo de moralidad también? O sea, ¿en qué contexto está relacionado con eso? ¿O no tiene nada que ver? No, sí, o sea, lo que más critica en el mundo Nietzsche es el cristianismo. Eso tienen que tenerlo bien claro. ¿Qué perdón. pasa? Es que, de hecho, él dice, toda la religión es un sistema de crueldad, dice en el texto que ustedes tienen. El cristianismo es el peor. Como El profe, responsable de la muerte del hijo. El resto, Lo repite, Profe, lo profe. escucho culpa medio eterna. entrecortado. Se le corta, profe. Bueno. A ver, se hicieron el... ¿Ahora me escuchan? ¿No? ¿No me escuchan? Ahora sí, por ahora Sí, sí. ahora sí. ahí. Sí, profe. ¿No me Bueno, No, se lo escucha más.
Decía que, ¿sí? ¿Todo escucha mal? A ver, intente A ahora. ver, esperen un poquito. A ver ahora, para Nietzsche, ¿me Ahora escuchan? sí. Sí, 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 se lo escucha ahora. Sí, Para Nietzsche, toda religión es un sistema de crueldad, pero el peor de todos es el cristianismo, ¿no? Esto tiene que tenerlo bien claro, porque tiene hasta el texto del anticristo, donde de alguna manera planteaba algo así como un gueto con todos los religiosos y demás. Ahora, la diferencia de Nietzsche, del ateísmo de Nietzsche, si ustedes quieren, con el ateísmo de Marx, pasa porque Marx se inscribe dentro de una tradición en donde el principal batallador contra la religión fue la razón moderna. De alguna manera, Marx es un moderno todavía. Inicia la contemporaneidad, porque traslada gran parte de las reflexiones racionales hacia lo social, hacia lo concreto. Pero ese tiene una profunda confianza en la razón, en la ciencia y demás. En cambio, Nietzsche tiende a ver que toda la modernidad es, si se quiere, una continuación de la religión. Y eso es lo que veíamos con la historia del nihilismo, porque para Nietzsche se pasó de un nihilismo decadente, que era el religioso, que adoraba a Dios sin saber que estaba adorando nada, a un nihilismo incompleto, que es el que mata a Dios, pero sigue adorando otras cosas que no son sino sustitutos de Dios. Por ejemplo, la razón, la moral, etcétera. Entonces, para él la ilustración mata a Dios, son los responsables de matar a Dios, pero lo continúan la mentalidad religiosa. Entonces ahí está la diferencia, que Nietzsche critica la religión duramente, y eso le gusta a muchos, incluso a muchos marxistas, pero en realidad, para Nietzsche, la crítica a la religión va acompañada de una crítica hacia toda la razón. De ahí que Lucas hable del asalto a la razón, ¿no? Porque para él toda la modernidad es una continuación de ese nihilismo que ahora ya no es decadente, porque sabe que lo que está adorando es que Dios era nada, pero es incompleto porque sigue poniendo algún sustituto, ¿sí? Entonces hay una continuidad entre la modernidad y el medioevo, mientras que para gran parte de la tradición filosófica moderna fue una batalla terrible la que se dio sobre todo en el siglo XVII contra la religión. Liberarnos de la religión fue todo un trabajo de la razón, un mérito de la razón, que después cayó en un montón de atropellos, esa misma razón, pero lo cierto es que hay que reconocer que todos los esfuerzos del racionalismo del siglo XVII por vencer a la hegemonía religiosa y demás, fueron un acto de liberación muy grande para la humanidad. ¿Se entiende eso? sí, se entiende. Sí, En ese sentido, también Marx, bueno, casi como que lo ataca de la misma manera, ¿no? La religión, como ese sistema que Claro, oprime. claro, para Marx ya desde el primer Marx es el opio de los pueblos, es la manera que encontraron para que la gente no se rebele, porque de alguna manera uno se ve en condiciones de explotación terribles y sin embargo no se rebela porque confía en que todo el sufrimiento de esta vida terrenal va a ser compensado en una vida después de la muerte y demás, ¿no? Entonces mantiene adormecida a la gente, por eso el opio, ¿no? El opio de los pueblos. Y hace toda una crítica hacia la religión muy grande, pero esa crítica a la religión continúa la confianza en la razón, no pone a la razón como un sustituto de Dios, todo lo contrario, cree que la razón es la que puede emancipar a la humanidad. Comprendiendo la sociedad, voy a comprender las causas de que la gente crea en Dios y voy a poder transformar la sociedad para que finalmente esa creencia en Dios desaparezca, porque para Marx no se va a dejar de creer en Dios por el simple hecho de que venga un filósofo y me explique que Dios no existe. Para Marx se tienen que superar las condiciones de enajenación social
sociales que poca enajenación religiosa después, que me dan la religión como un consuelo. Si yo no tuviera nada de que consolarme, entonces no acudiría a la religión. Bueno, es una especie de planteo, pero eso quiero que lo tengan claro. Los dos cuestionan al cristianismo, a la religión. En el caso de Marx, confiando en la razón, por oposición a la religión. En el caso de Nietzsche, considerando la razón como una especie de continuación de la religión. ¿Sí? Juan Profe. Fernández dice en el anticristo es lapidario con el cristiano. Profe, no escuché el final Pero en del... casi todos los textos es lapidario. Sí. ¿Hola, hola? ¿Le hago una consulta? No, estaba leyendo lo de Juan. Sí. Acá en decime. la genealogía, la critica del cristianismo, yo había notado, puede ser por la culpa, por llevar porque el cristianismo lleva la culpa a un máximo, algo así entendí. Claro. Sí. Y en un momento, profe, O sea, la culpa es la manera de arrancar. Sí, Cristian. Lo escucho. que en un momento Bueno, no escucho nada. decía algo creo que eso en el Tratado 1 igual, de la moral de los esclavos, que era la moral que se habían inventado como como una especie de revancha ante no poder hacer nada ante los nobles, algo así, ¿no? Claro, que un poco lo menciona en el Tratado 2 también, mínimamente, cuando dice esto de la bestia rubia. Lo que está diciendo es esto, los pueblos sometidos desarrollan esa moral. Ahora esa moral después se convierte en una forma de dominio. Y a la larga después imponen y dominan en base a esa moral que crearon en su momento como desde el resentimiento. Todos los valores fueron creados del resentimiento, pero después, con esos resentimientos, logran someter a las voluntades del poder fuerte, digamos, porque los acostumbran a decir que no hay que ser violento, que no hay que desplegar la violencia, que hay que perdonar al prójimo, que hay que, bueno, toda la, la moral cristiana que él expresa tanto. Pero ahí hay un punto que a mí me interesa reflexionar, porque él va a acusar al socialismo, por ejemplo, de continuar, y la realidad es que esos valores que desarrolla el cristianismo, no todos son para tirar por el tacho de basura, digamos, ¿no? Para él es simple producto del resentimiento que no pudo manifestar, que hay ciertos valores de solidaridad que me parece tienen que ver con la religión, Se y le hay un entrecorta punto. todo, profe. Él cree que con solo localizar el origen en lo religioso y a la moral, siempre a los y la realidad es que es posible. Ah, sí, ahí se escucha. Cierro el dedo, a ver. Ahí se me escucha mejor. ¿Se escucha algo? Sí, profe, Ahora ahí te sí. escucho. Sí, se escucha. ¿No se escucha nada? Sí, profe, de Ahora, escuchar se escucha, pero hay veces que se te Buenísimo. cae el micrófono, Bueno, entonces mantengo no. entonces el video cerrado. bueno. El vídeo, pero no el micrófono. Bueno. Eh, eh, bueno, igual ahora ya en un rato terminamos. Pero ¿el qué?
Bueno, No, que se le entrecortó de lo nuevo. que estaba diciendo, si se acuerdan, me dice un lado y dice, bueno, No, profe, pasa que está teniendo una mala conexión y se le va a entrecortar a medida que va hablando. Lucas, no te escuchan. A ver si. Bueno. Bueno. Si le parece, por hoy dejamos y después completo con un audio. ¿Sí? El audio se va a escuchar mejor. Me da la sensación de que Nietzsche más o menos lo redondeamos, ¿no? ¿Ya lo podemos dejar o hace falta algo más? ¿O quieren que trabajemos en base a la guía de preguntas la próxima? ¿No? Por mí está bien, Nietzsche, pero no sé cómo quiera. Ya. No, Listo, profe, la entonces próxima es con arrancamos la Lucas. próxima. Con Lucas. Perfecto, hagamos así, arranquemos con Lucas la próxima, ¿sí? Escuchen el audio, escuchen otro audio que les voy a mandar Dale, y profe. arrancamos con Lucas la próxima clase. Bueno, Perfecto. los dejo entonces. Si no hay Listo. preguntas. Muy bien. Muchas gracias. Listo, chao. Chao, profe. Gracias, chao. Chao, profesor.